brindándonos cada día todo lo que nos rodea. A veces no nos damos ni cuenta y no percibimos el amor y la misericordia, la bondad de nuestro Dios que nos permite abrir nuestros ojos y no solamente abrir nuestros ojos, hermanos amados, sino ser parte de la salvación. Sí, es lo mayor. Más que el día, el salmista dice, te amo más que a mi vida. Amén, más que a mi vida. Así que damos gracias a nuestro Dios por esta nueva jornada. Nos convoca hoy día el libro de Primera de Corintios. Amén. Concluimos el libro de Lucas, ¿se acuerdan? Esta semana terminamos con Lucas, así que vamos al libro de Primera de Corintios. Amén. Le invito a buscar su Biblia, a compartir el programa, donde quiera que usted esté, comparte el programa, amén, para así también hacer llegar la bendición de la palabra a muchos. Corintios, Primera de Corintios. Esta primera carta de Pablo a los Corintios es llamada a la unidad de todos los que invocan el nombre del Señor. Es posible que Pablo la haya escrito desde Éfeso, después de irse de Corintio. Se cree que es la segunda carta que escribió y que la primera no la tenemos. Además, responde a cuestiones que los corintios le preguntaron a Pablo en otra carta a través de un mensajero. Las dudas que los creyentes tienen, que no son respondidas, ¿verdad? A veces y no es satisfecha nuestra alma. Aquí, esta carta, hermanos, es maravillosa. Aquí sale todo lo que es con respecto a la relación, ¿cierto? Iglesia, culto. Dice, le dije, Corintio era una ciudad con mucha inmoralidad. Y Pablo estaba enseñándole a la iglesia que hiciera un llamado al arrepentimiento del pecado y a disciplinar y a comulgar a aquellos que permanecían en prácticas pecaminosas. En esta carta, Pablo se enfoca en varias cuestiones de la iglesia, divisiones que habían surgido entre ellos, llamado a la unidad, al arrepentimiento, preguntas de los corintios y respuestas del apóstol, corrección de ciertas doctrinas sobre la resurrección y motivación a ofrendar para los creyentes en Jerusalén. Esta carta es estimada haberse escrito el año 56 después de Cristo. Ahora, ¿por qué estos detalles son importantes? Porque vamos cuadrando, ¿cierto?, con respecto a lo que Dios nos quiere enseñar por medio, ¿cierto?, de esta escritura. Si bien es cierto, dice la carta es de Pablo a los Corintios, pero sabemos que la inspiración fue de Dios, o sea, es el Señor Jesucristo que le habla a su iglesia, que le escribe a su iglesia por medio, ¿cierto?, de los hombres. Amén. Y por tanto, esta es la autoridad. Muchas veces pensamos que estas cosas no tienen autoridad porque, bueno, la escribió Pablo, la escribió Pedro, la escribió Juan, la escribió Lucas, la escribió Jeremías. No, hermanos amados. No. Nos equivocamos al pensar de esa manera o creer erróneamente que estas cartas son escritas con inspiración humana, sino son con inspiración divina. Ciertamente, te lo vuelvo a decir, fueron hombres la escribieron y eso es innegable. En la escritura hay aproximadamente 40 hombres que escribieron, ¿cierto? Desde Génesis al Apocalipsis, pero la escritura es clara y nos dice que esto es por inspiración divina, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana. Porque si esto fuera humano, no cuadraría. Así que tomémosle el peso, ¿cierto?, a lo que es la palabra de Dios y no, hermanos, dejarla de lado. A medida que vamos avanzando en la lectura, en el estudio, si usted quiere hacer alguna pregunta, estamos llanos también a responderla, siempre y cuando sea de acuerdo a lo que estamos leyendo. Amén. Que ciertamente las dudas muchas veces existen, no las podemos negar. No podemos negar que hayan dudas, hermanos amados, con respecto a la escritura, y no es ningún pecado dudar en ese sentido, pero en el sentido de la existencia de Dios sí que es pecado. Ahí ya estamos hablando de otra cosa, cuando ya
la persona dice, yo no creo esto, pero las preguntas, las dudas siempre van a existir. De hecho, eh, en Corintios muchos creyentes mandaron a consultar. ¿Mm? Así que eso no es pecado. Hay que salir, hermanos, de la ignorancia en cuanto al conocimiento de Dios. Dios requiere conocimiento, ¿verdad? Para que podamos así presentar un culto, una adoración racional. No como hoy día, porque hoy día se presentan cultos, hermanos amados, que dejan mucho que desear. Desórdenes dentro de las iglesias, lo atribuyen a la manifestación, cosas que han incluido, humo, por ejemplo, luces, alta música, dándole con los instrumentos para crear un ambiente supuestamente de la manifestación del Espíritu, pero el Espíritu se manifiesta, hermanos amados, a través de los frutos que el hombre tenga. ¿Ven? Entonces, no es algo momentáneo que el Espíritu se va a manifestar cuando estemos en un culto y después ya esto va a desaparecer. Eso es una ideología muy griega. Dios permanece con su pueblo y en su pueblo. La Escritura es clara y dice que no os dejaré huérfano, vendré a vosotros y estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Cristo sigue, Cristo en este momento está aquí, está allá donde usted está. Así que lo otro es una burda idea, hermanos amados, de un Dios que no es el Dios de las Escrituras. Comparte el programa. Vamos a comenzar en el nombre del Señor Jesús. Saludamos a nuestro hermano Manuel Cárdenas del lugar de Trieste. Hoy tenemos culto en el lugar de Trieste a las 19:30 horas. No se pierda, no se quede en casa. Amén. Vaya, amén. Vaya al culto, vaya. Primera de Corintios capítulo 1, le damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados, escuche bien, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Buenos días, mi pastor José Manuel, que Dios le bendiga, que Dios le colme de bendiciones. Amén. También igual, hermanos amados, hermano Luis también nos saluda en el nombre, me saludo, pastor, en el nombre del Señor Jesús. Saludo a nuestra hermana Sabdi Guerrero, Dios le bendiga. Me parece que nuestra hermana Sabdi Guerrero es de Estados Unidos, ¿no? No lo sé, hermana, ahí si me puede confirmar de dónde los está viendo. Bien, vamos a desarrollar estos primeros 3 versículos de la Escritura. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Es tajante, es concreta lo que se escribe aquí, y lo confirma, hermanos amados, el llamamiento que el apóstol Pablo tuvo. Esto es histórico, ¿verdad? Está ahí escrito, está en la Escritura, en el libro de Hechos capítulo 9. Pablo es llamado, ¿cierto?, por Jesucristo hermanos amados, al apostolado. Así como llamó a los otros 12, ¿verdad?, el cual uno de ellos, ¿cierto?, le traicionó y se ahorcó. Pablo también es llamado por el Señor. Recibe un llamamiento directo. Y esto es para concretar, ¿cierto?, o completar el número de los apóstoles, que son 12. Hoy día no podemos dejar de no hablar de esto. Hay muchos que viven engañados, ¿cierto?, con respecto al apostolado, y se hacen llamar apóstoles. Escuche bien, se hacen llamar apóstoles. Pero aquí es claro, el mismo Señor, ¿cierto?, dice en Hechos, apartarme a Bernabé y a Saulo para el ministerio. Había un ministerio tanto como para Bernabé y para Saulo. Cualquiera pudiera pensar, ¿cierto?, que Bernabé también fue un apóstol. En cuanto a los apóstoles escogidos por Dios, el último es el apóstol Pablo. Por tanto, todos los que se dicen ser apóstol, se dicen llamarse apóstol,
en Chile, en Perú, en Bolivia, en Argentina, donde quiera que sea, Estados Unidos, donde quiera que sea, hermanos amados, son falsos. El título es falso. ¿Mm? Ellos están aceptando una mentira, un engaño, que viene, hermanos, de hace mucho tiempo. Y es que esto del sensacionalismo religioso, este fervor falso que Satanás ha introducido dentro de la iglesia para hacer creer, ¿cierto?, lo que no es. Dios bendiga a Robert Giovanni Calero Cagua. Amén. Dios le bendiga, hermano, en Cristo. Por eso que Pablo, el sello aquí, él lo dice, el sello de mi apostolado sois vosotros. Ahora, los apóstoles tenían que cumplir ciertos requisitos. Tienen que haber señales, tienen que haber visto al Señor. Y estos apóstoles modernos no han visto al Señor, hermanos, el Señor estuvo 40 días después de su resurrección, 40 días mostrándose con pruebas indubitables. Amén. Y hay una serie de requisitos que el apóstol, así como hay requisitos para el pastor, así como hay requisitos para el diácono, hay requisitos para el apóstol. Y estos apóstoles modernos, desde el último apóstol que murió, que fue Juan, no pueden haber visto a Jesús. Imposible. Imposible. Entonces, por eso es que Pablo confirma aquí su ministerio y dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. La iglesia es llamada a ser santos. Nosotros tenemos un llamamiento. El creyente tiene un llamamiento. Así como los apóstoles tuvieron llamamiento, como los ministerios, el ministerio pastoral, el profético, el evangelista, el maestro. La iglesia es llamada a ser santo. Y Pablo es en esta escritura, bueno, el Señor en Pablo es muy claro. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Fíjese la responsabilidad. Dios bendiga a nuestro hermano Jairo Reyes. Dios le bendiga, hermano Jairo. La responsabilidad que tenemos como iglesia, llamados a ser santos. Y a todos los que invocan este nombre. Amén. Los que profesan este nombre, los que han tomado el nombre de Jesucristo en las aguas, que muchos niegan doctrinalmente, que están dentro de una espiral de error, así como hablábamos del apostolado también, en cuanto al bautismo, también hay muchos que están en el error de no tomar el nombre de Jesucristo en las aguas. Amén. Así que Pablo es tajante, ¿cierto? En este saludo es puntual, no necesita mucha explicación, pero vuelvo a recalcar, todos los que se llamen apóstoles en este tiempo son falsos. Amén, así de simple, porque en Cristo es sí o es no. En Jesús es sí o no. Aquí no hay, hermanos, acomodos, porque esto no es terrenal, no es humano. Y perdone que sea tan drástico, pero la Escritura me ampara. Todos los que se dicen o se llaman apóstoles en este tiempo, en este siglo, y en los que vengan, son falsos. Hagan lo que hagan, recorran, porque el Señor le dijo a los fariseos, ustedes recorren la tierra y el mar para ser un prosélito, y lo hacen 2 veces más hijos del infierno. Estos hombres lo único que buscan son prosélitos, seguidores de ellos, son proselitistas. Por eso que después cuando son defraudados, los que son defraudados publican a los 4 vientos que el hombre lo defraudó. Pero nuestro Señor no defrauda. Amén. Por tanto, hay un engaño y una falsedad que hay que, bueno, si ellos quieren corregir y todavía están vivos, todavía lo pueden hacer. Porque es un pecado mentir. Es un pecado mentir. Y si yo digo, yo soy apóstol, sabiendo que ya no hay más apostolado escritural, estoy engañando.
¿Mm? Por eso que el apóstol en esta carta también lo dice más atrás, que no es raro, ¿verdad? Que los ministros de Satanás se disfracen como ángeles de luz. Así que en eso tenemos que ser, hermanos amados, muy tajantes. Pues se lo vuelvo a decir, en Dios es sí o no. No hay término medio. No. Por eso dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Fíjense, en toda la escritura, porque Dios es así. ¿Mm? No hay punto medio. En el Apocalipsis dice, por cuanto no eres frío ni caliente, yo te vomito de mi boca, ¿verdad? Por cuanto no eres frío ni caliente. O es o no es, o es convertido o no es convertido, o ama a Dios o no ama a Dios. Las cosas a medias no sirven, mayormente en este tiempo, en que estamos viviendo tiempos, hermanos amados, difíciles. A las puertas, ¿cierto?, del arrebatamiento, o a las puertas de la muerte, porque aquí lo puede sorprender la muerte. Si aquí esto está claro. Luego dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas, escuche, fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Bien, vamos a analizar estos versos restantes del 4 al 9. Es claro, ¿cierto? El apóstol hace una oración de gratitud hacia Dios por lo que la iglesia de Corintio había recibido. ¿En cuanto a qué? En cuanto a dones, en cuanto a palabra, en cuanto a conocimiento. Esta iglesia no era una iglesia pobre en cuanto a eso. O sea, había un caudal de conocimiento, había una manifestación del Espíritu Santo en cuanto a los dones, porque ahí hay una manifestación. No es que Dios se manifieste, bueno, quizás yo soy muy majadero en esto, pero de repente la gente piensa que cuando está en el culto llora, ¿cierto? Y yo no estoy diciendo que no puede llorar. Y siente algo rico así, algo delicioso, maravilloso. Eso es solamente la manifestación. No, la manifestación de Dios es más amplia. Es mucho más amplia de lo que usted cree. Y aquí hay una manifestación de Dios en cuanto a qué? Al conocimiento de la palabra, a los dones espirituales que Dios reparte. Y esto es lo que el apóstol Pablo perdón, da gracias al Señor porque la iglesia de Corintios había sido enriquecida, o sea, llena de estas cosas. El Espíritu Santo había sido derramado y ahí estaba la manifestación del Espíritu en ellos. Entonces, el apóstol Pablo da gracias a Dios por esto. Pero aquí entramos, hermanos, porque pese a que habían sido enriquecidos, que tenían dones, que tenían conocimiento, enriquecido estoy hablando de lo espiritual, que tenían conocimiento, algo está fallando. ¿Sí? Y a veces, hermanos amados, por ahí hay una expresión que dice que el conocimiento embota. Y cuando hablamos de un conocimiento seco, un conocimiento sin revelación, sin entrega, sin considerar quién es el que nos da el conocimiento, como el Señor le dijo a la mujer samaritana, le dijo, si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te pide de beber? Tú le pedirías a él. O sea, si conociésemos eso, si tenemos conocimiento y no conocemos lo demás, va a ser un conocimiento hueco, un conocimiento seco, impracticable, que no se puede practicar. Y el tiempo va a ir dando la razón de esto. Vuelvo a decir, Pablo da gracias a Dios porque esta iglesia había sido enriquecida en todo, en dones, en conocimiento,
Pero aquí algo estaba fallando. La práctica del conocimiento. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Os ruego, dice el apóstol. Algo había ahí. ¿Qué es lo que había? Divisiones. ¿Qué provoca las divisiones? Las ideas contrarias a la Escritura, las ideas foráneas, las ideas mundanales. Lo que está sucediendo hoy día. La iglesia hoy día no está unida, no. Aunque por muchos que proclamen confraternidad para allá, confraternidad para acá, los momos para allá, hay un movimiento. Es una iglesia que se mueve, pero no está unida. Hay un activismo ahí. Eso se llama activismo religioso. Y los hermanos vuelven, pero ya después vuelven a lo mismo. Se gozan, pero pues como que se extinguiera. ¿Por qué? Porque no hay una verdadera unidad. Y aquí está la clave. Dice, habléis todo una misma cosa. Que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. ¿Dónde está el lenguaje de la iglesia? ¿Cómo debe hablar la iglesia? ¿Cómo debe pensar la iglesia? Te lo vuelvo a decir. Ahí hay un punto, por ejemplo. En muchos lugares hay apóstoles. No es bíblico. Eso va a causar división. En muchos lugares se exige el diezmo. No es para este tiempo. Va a causar división. En muchos lugares se hacen cosas mundanales, completadas, rifas, comidas, en venta. No es bíblico, va a causar división. ¿Por qué? Porque no estamos hablando todo el mismo idioma. No estamos hablando el idioma que Dios quiere que hablemos. Y eso causa división. Y esto pasó en Corintios. Por eso que aquí tenemos una muestra, hermanos. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. A mí no me parece. Bueno, lo voy a manifestar. ¿Y cómo me apoyo? La Escritura lo dice. Porque alguien puede decir, pero pastor, el apóstol, no sé, el apóstol Perico Los Palotes de allá de Nicaragua, tiene una iglesia inmensa y tiene una gran congregación. Pero no está en la Escritura el apostolado. ¿Ver? Entonces no puedo pensar en él, en lo que él piensa. Debo pensar de acuerdo a la Escritura. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Había desunión. Y mire que lo que provoca la desunión, mire. ¿Se acuerda que leímos que esta ciudad había mucha, por aquí lo leímos hace poquito, dice que era una ciudad, Efeso, dice, Corinto era una ciudad con mucha inmoralidad. ¿Por qué razón? Recuerde que ahí primaba la cultura griega. ¿Y cómo eran los griegos en cuanto a la religiosidad? Ellos se hacían dioses. Adoraban dioses que ellos mismos hacían. Los cultos terminaban en orgías. Las sacerdotisas, ¿cierto?, de estos dioses, ¿verdad? Al final, esa es la mentalidad que ellos tenían. También los griegos se hacían de discípulos, de seguidores, porque habían maestros de los griegos. Y aquí estaba sucediendo esto. Esa idea entró a la iglesia. Pablo va a querer apagar este fuego a la luz de la palabra. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contienda. Y Pablo declara, ¿qué contienda? Mire, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Eso causaba la desunión. Seguidores de hombres, como el día de hoy. Hay muchos que siguen a los hombres hoy día.
Es vergonzoso. Ni siquiera consulta la Escritura. La Escritura dice en Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre y que pone su brazo como carne y su corazón se aparta del Señor. Porque usted podría decir, a ver, ¿cómo yo voy a confiar en usted, pastor, que está predicando esto? Bueno, el texto completo dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone su brazo como carne y su corazón se aparta del Señor. O sea, usted puede creer o no creer lo que yo le estoy diciendo. Yo no le estoy pidiendo que usted confíe en mí, porque yo al que estoy predicando es a Cristo. Ahora, si usted se apoya en mí, pone su brazo, ¿cierto? Se apoya en mí, y su corazón se aparta de Dios y me empieza a mirar a mí, error. Es lo que estaba sucediendo aquí. La elocuencia llamaba la atención muchas veces, la elocuencia. Pero a veces eso, hermanos amados. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Ahora pregunta el apóstol Pablo, y estas preguntas me encantan porque las preguntas que Dios hace, hermanos amados, nos hacen meditar, nos hacen pensar. ¿Acaso está dividido Cristo? Pregunta número 1. ¿Qué dice usted? ¿Está dividido Cristo? Pregunta 1. Pregunta 2. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? 3 preguntas. Respondámosla. ¿Está dividido Cristo? No, porque el mismo Cristo dijo que una casa dividida contra sí misma no permanece. ¿Se acuerda cuando lo acusaron que él echaba fuera demonios por el dedo del diablo? ¿Se acuerdan? Jesús les enseñó y le dijo, no, porque una casa dividida contra sí misma no permanece. Entonces yo debo pensar, ¿está dividido Cristo? O sea, si yo estoy dividido con mi hermano, al que llamo hermano, al que digo ser hermano, no estoy en Dios entonces. Estoy mutilado, estoy aparte. Amén. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿A quién ve usted en la cruz? ¿Ve algún pastor? ¿Ve algún hombre? Y por eso que Pablo pone, porque él está escribiendo. Podemos poner cualquier nombre aquí, Pedro, Juan, de los apóstoles, que nosotros siempre miramos a los hombres hacia arriba, ¿no? Al único que debemos mirar hacia arriba, sin desmerecer, por supuesto, lo que Dios le ha dado a los hombres, porque al que honra, honra. Nuestra mirada siempre tiene que estar hacia arriba. Entonces, ¿a quién ve en la cruz usted? ¿Ve a Pablo? ¿Ve a Pablo? ¿Ve a Pedro? Cristo. ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Es como decir, ¿lleva usted el apellido de Pablo? Nosotros fuimos bautizados en el nombre de Jesús, tal como la Escritura lo dice. Y el que murió por nosotros se llama Jesús. Y ese no está dividido, se lo vuelvo a decir. Cuando lo acusaron a él de que echaba demonios en el nombre de Belcebú, él les dijo, una casa dividida contra sí misma no va a permanecer. No. Buenas las preguntas, ¿cierto? Que podemos responderlas. Entonces, si yo estoy dividido con mi hermano, tengo que empezar a pensar. Sí. Tengo que empezar a pensar porque la división destruye, pues. Las familias se destruyen cuando están desunidas, cuando no están en un mismo sentido. Cuando no piensan lo mismo, cuando no están detrás de lo mismo. Porque uno piensa que se debe hacer de una manera, otro de otra y otro de otra, entonces empiezan en las contiendas. La unidad perfecta es que todos se alineen con un solo pensamiento. Y aunque a veces a nosotros nos parece absurdo el pensamiento, pero estamos alineados. Pero nosotros no estamos alineados detrás de un pensamiento mundano, estamos alineados detrás del pensamiento de Dios, como Dios piensa. Que para el mundo
Posiblemente es absurdo, es contradictorio, pero ese pensamiento es perfecto. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, ninguno que llamándose hermano tenga pleitos con su hermano, que dividen en el fondo, que a veces se dan la mano hipócritamente, entre atallar la hipocresía. Ahora, recordemos que Dios conoce el corazón del hombre. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Había una división aquí? Sí. Ahora dice, para que ninguno diga, perdón, verso 14, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Porque si no, imagínense. No, yo fui bautizado en el nombre de Pablo. Pablo fue un hombre grande en el Señor. Recuerde el historial de Pablo, el prontuario. ¿Qué es lo que era? Asesino, perseguidor, torturador. Había algo bueno en Pablo, ¿no? Había algo bueno. Pablo nunca se olvidó de eso. De repente los creyentes nos olvidamos de dónde, del fango que nos sacó el Señor. Y nos creemos más perfectos que los demás. Llegamos a una estatura que nosotros pensamos que hemos llegado. Y nos creemos más perfectos que el hermano, que la hermana. Y nos ponemos en el lugar de Dios, no siendo Dios. Amén. Para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanás. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Por qué Pablo toma esto, este resumen, esta historia? Bauticé a fulano, bauticé a sultano. ¿Para qué? Para que ellos entiendan que esto no es, hermanos amados, un club deportivo, ni un centro de madres, no. Y para que pongan los ojos en quién, no en aquel que los bautizó, sino el nombre que se invocó en el bautismo. Yo he bautizado a muchas personas, pero no para que me sigan a mí, para que sigan a aquel que les perdonó la deuda. Que yo te bautizo para perdón de pecados, ¿cierto? En el nombre del Señor Jesús, porque Él es el que pagó la deuda. Entonces Pablo lo que dice, tienen que mirar no al que bautiza, al que pagó la deuda, por el cual fue invocado el nombre de usted. Pablo con esto quiere hacer que ellos viren la mirada hacia arriba, no hacia los hombres, porque los hombres pasamos. Somos como las instituciones pasan, porque son humanas. El cuerpo de Cristo permanece. Mi hermano dice, es confiar en lo que la palabra de Dios dice, claro, porque la palabra de Dios es verdad. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pablo con esto? Diciéndole estas cosas, que pongan la mirada en aquel que le perdonó, no en aquel que bautizó. Nosotros no perdonamos pecado. El que perdona pecado es Jesucristo. Por tanto, la gente no debe hacerse seguidoras de hombres. Hoy día ha entrado una mala costumbre en la iglesia, que es aplaudir a la gente. Eso no se debería hacer. No. Porque le encumbran el ego a la carne. Amén. Y la carne es peligrosa. Sin Dios es peligrosa. Bien, vamos a seguir ya. Nos quedan unos minutos todavía. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Poder de Dios. La palabra de la cruz es locura a quienes, a los que se pierden. Dios bendiga a John Sánchez Marín. Es locura a quienes, a los que se pierden, pero a nosotros es poder de Dios. El sacrificio, cuando dice la palabra,
está manifestando la declaración que se hizo ahí, en la cruz. ¿Recuerda? Jesucristo cuando entrega el Espíritu dice, consumado es. ¿Qué fue consumado ahí? ¿Qué se pagó? Se pagó la deuda suya, la mía, la de fulano, la de sutano, la de todo, la de toda la humanidad. Y eso es lo que debemos reconocer y creer. Porque para los que se pierden en locura, ¿cómo este hombre va a pagar los pecados de todos nosotros? Y la condición si al final murió. Muchos reconocen que Cristo existió y que murió, pero no reconocen que resucitó y que pagó los pecados de toda la humanidad. Él pagó el precio del pecado suyo y el mío. Y eso es lo que hay que entender, hermanos amados. Cuando usted deja de percibir eso, claramente, la condición humana va creciendo, se va acrecentando en el hombre. Y va dejando, hermanos amados, la parte espiritual, el hombre. Porque, por ejemplo, cuando Juan dice, el Hijo de Dios no peca, dice, pero ¿cómo? Después dice que si nosotros decimos que no hemos pecado, somos mentirosos a Dios. ¿Cómo esto? No, ¿cómo me cuadra? No, cuando está hablando del Hijo de Dios no peca, está hablando del hombre interior, del que está dentro de usted. Ciertamente nosotros somos dados y por eso que debemos fortalecernos siempre en el Señor. Fortalecedos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí mi hermano John Sánchez me escribe, gracias, perdón, oh Jehová, gloria a Dios. Me imagino que ese Dios es con mayúscula, hermano Sánchez. Amén. Yahweh, el nombre hebreo de Jesús, del Espíritu Santo, fuego incorruptible de Jehová Adonai, el Señor, Ebenezer, Elohim, Ahue, Roni, Alfa y Omega, el principio y el fin, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, fuego incorruptible, oh Espíritu Santo de Dios, de la oscuridad. No sé si es una oración, del sol radiante del Espíritu de Dios. Hemos pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser tu hijo, oh Dios, oh sangre del Cordero. Espíritu de Dios reprenda a Lucifer, a Belzebú, de toda corrupción corrupta, y lo arroje al infierno, oh gloria, al Espíritu Santo, fuego de Dios. Bueno, eso lo va a hacer Dios, hermano. Y la palabra Dios siempre se escribe con mayúsculas. Amén. Así que, bueno, si ha fallado, vuelva a ser Señor nomás, hermano. Haga su oración ahí en secreto, para que Dios también la escuche en secreto. Pero Dios tiene un solo nombre. Y ese es el nombre que es por sobre todo nombre. El nombre del Señor Jesús, al español. Entonces, hermanos amados, pues está escrito, destruiré la sabiduría de quienes, de los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y aquí, otras preguntas más. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Qué está diciendo Pablo? Que ellos como hombres, lo que ellos recibieron, lo recibieron de Dios. Entonces, hermanos, está exaltando la grandeza de nuestro Dios, la bondad y la misericordia para con ellos, ya sea para Pablo, para Apolo, para Cefas, su elocuencia, su conocimiento, su espiritualidad, porque todo lo que ellos recibieron es de Dios. Entonces, nuevamente Pablo lo que quiere hacer, está tratando de hacer con esto, es volver los ojos, la mente y el corazón de esta gente hacia Jesús, que es el que da todo. Los hombres no somos nada. No somos nada, y lo va a decir. Que por medio de la locura, de la predicación, de la palabra, de la cruz, el hombre sea salvo. Es una locura, se lo vuelvo a decir. Si usted mira, o imagínese un hombre inerte en una cruz, que no puede salvar. Pero sin embargo, en esa condición, Jesús estaba salvando.
Y esto habla de esa sabiduría que los hombres naturales no entienden. Y esta sabiduría Dios se la dio a estos hombres, pero no para que estos hombres fueran exaltados, sino para que Dios fuese exaltado. Dios, el único Dios verdadero, el que creó los cielos y la tierra, el que le hizo a usted y le formó en el vientre de su madre. Él debería ser exaltado. Y nosotros deberíamos decir, yo soy de Jesús. Yo soy de Jesús. No soy del pastor tanto, no soy de la congregación tanto, no soy de la iglesia tanto. No, soy de Jesús. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, dice, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Ve? Tanto los judíos y los gentiles no podían entender esto. Porque para los gentiles era locura y para los judíos fue tropezadero. Pero a Dios le plació darle a usted entendimiento, darme a mí entendimiento de esto. A Dios le plació y en esto debemos glorificar siempre a Dios y debemos poner la mirada en Dios. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Nadie viene al Padre sino por mí. Nunca ha hablado hombre como este hombre. Así se referían al Señor. Así se referían. Gloria al Señor. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo que Pablo está haciendo la comparación entre Dios y el hombre y está colocando al hombre en su lugar. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? Y muchas veces la soberbia, el orgullo, la vanidad, el ego, porque tiene dinero, porque tiene trabajo, porque tiene una profesión, se siente, pero no, hermano, usted es polvo igual que yo. Y si Dios no le diera, usted no tendría. Así de simple. Así de simple. Lo demás es vanidad. Y esto es lo que a los seres humanos no les gusta que lo abofeteen, porque nosotros somos orgullosos, somos vanidosos, somos ególatras. No nos gusta que nos abofeteen. Pero es la verdad. Es la verdad. Basta que vaya al cementerio. Y ahí hay mucha gente sepultada que tenía planes, tenía proyectos y hablaba de sí como a futuro. Ahí está. Y usted está respirando todavía por misericordia. Ahí están los grandes, los Nobel de la Paz, los Nobel de la Ciencia. Ahí están enterrados. Y los otros están esperando morir. ¿Te fijas, no? Por eso que Job fue enfático cuando llegó a la calamidad que lo dejó en cero, por decirlo así. Dijo, el Señor dio, el Señor quitó, sea el Señor, el nombre del Señor bendito. Desnudo vine a esta tierra y desnudo me he de ir. Nada traemos. Los niños no nacen sabiendo. Van aprendiendo a medida que van creciendo. Ni conocimiento ni sabiduría traen. Les puesta, les dada. Por tanto, no tenemos de qué gloriarlos en nosotros, pero sí podemos gloriarnos en Cristo. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quiénes? A los fuertes. Se lo está diciendo un hombre que fue perseguidor de la iglesia. Lo está escribiendo un hombre que consistió en la muerte de Esteban. Se lo está diciendo un hombre que él entendió que era un ignorante pese a todo lo que tenía, pese a que era considerado en el Sanedrín, tenía reputación, pero aquí dice que de lo necio del mundo. A fin de que nadie se jacte en qué, en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Ve? ¿Qué tiene usted que no le haya dado el Señor? Yo tengo fuerza, sí, Dios te da la fuerza. Tengo inteligencia, tengo estudio, sí,
Dios permitió, porque hay muchos que tienen deficiencias mentales y viven como pájaros. ¿Tenemos de qué jactarnos? Personalmente no, no, pero sí tenemos mucho que agradecer, ¿verdad? Entonces ahí queda claro que los hombres nada tenemos, nada, que los hombres nada somos, y lo que somos es porque Dios nos ha dado lo que somos. ¿Dónde está su orgullo? ¿Dónde está su ego, su vanidad? Un día va a quedar 1 metro, 2 metros o 3 metros bajo tierra. Ahí quedaremos. Ahí quedamos. ¿Está entendido? Entonces, ahora, ¿de quién es usted? Yo soy de Jesús. Que el Señor Jesús le bendiga, hermanos amados. Hasta aquí concluimos el estudio de Primera de Corintios capítulo 1. Compártalo en Facebook, compártalo en YouTube, también está compartido. Dios bendiga a John Sánchez Marín. La verdad, bueno, me gustaría que contactarme con él para que me diera un poquito, me explicara un poquito de esto, todo lo que colocó aquí, porque la verdad que no logro entender mucho. O quiero entender algo, pero que Dios lo bendiga mucho, bendiga a su familia, si es casado, bendiga a su esposa, a sus hijos, y que la gracia del Señor siempre esté con ellos, y no solamente con él, con ellos, sino también con todos los hermanos que han estado en sintonía. Agradezco su fiel sintonía en este día, y acuérdense, no somos nuestros, solamente somos del Señor y Salvador Jesús. Paz de Jesús para usted y para todos los